Buenos días, bienvenidos a este primer webinario de CESENS. Pues agradeceros el interés que habéis manifestado y bueno, pues toda la gente que estamos aquí, la acogida que ha tenido esta iniciativa. Lo primero, presentarme, para los que no me conozcáis, soy Samuel Martínez Espiga, trabajo en el Departamento Agronómico de CESENS y bueno, pues puestos a presentarnos, para los que no nos conozcáis, que yo creo que seréis la minoría, pero aquí se conecta otra persona. Pero bueno, pues CESENS somos una empresa de monitorización de cultivos, de agricultura digital. Pertenecemos a un grupo empresarial conformado por dos empresas más. Estaría una consultora de proyectos de I+D que se llama Ingeniería de Innovación. Seguramente los que trabajáis con nosotros lo conozcáis. Tenemos mucha sinergia con ellos porque, pues bueno, gracias a este tipo de proyectos obtenemos financiación para hacer nuevos desarrollos. Y la que sería la empresa de base tecnológica, que es Incorelab, donde están los compañeros de electrónica y de análisis de datos, que fueron, pues bueno, los que en su momento desarrollaron CESENS y los que a día de hoy siguen trabajando pues para mejorarlo y para desarrollar nuevas funcionalidades. Volviendo al tema que nos ocupa, pues bueno, este primer seminario, o webinar, como lo queramos llamar, versa sobre la gestión de humedad del suelo, concretamente a través de nuestra herramienta tecnológica y de CESENS. Y bueno, la idea es hacer una sesión. Yo había programado 1 hora y media más o menos de duración. Intentaré ajustarme a 1 hora para que no se haga muy largo. Si bien es cierto que hay bastante contenido, tendremos que ir rápido, pero bueno, por lo menos pues para que haya un tiempo final para que podáis hacer las preguntas y ruegos que consideréis pertinentes. Hemos estructurado la sesión en torno a 3 grandes bloques, que realmente serían 2. Una primera parte teórica, donde vamos a ver pues, un poco los fundamentos del uso del agua en la agricultura, unos fundamentos agronómicos para entender un poco cómo se comporta el agua en el suelo, cómo la absorben las plantas, para qué la utilizan y qué implicaciones tiene esto a la hora de manejar la humedad de nuestros suelos. Y una segunda parte donde veremos pues, unos principios de funcionamiento de estos sensores y de esta tecnología que utilizamos, que bueno, pues sin entrar demasiado en detalle, yo creo que sí que es importante que conozcáis pues, cuál es la base de funcionamiento de todo esto para que luego tengáis un cierto criterio a la hora de analizar los datos y de detectar pues, posibles fallos, anomalías, darle veracidad a lo que veis o no, o bueno, en definitiva, interpretar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y el segundo bloque, que sería pues, una serie de casos prácticos, de ejemplos reales que os he traído, de datos que tenemos recopilados en nuestro software de distintos clientes, donde pues, vamos a tratar de enseñar un poco las principales funcionalidades que nosotros entendemos que tiene esta tecnología. Comenzando con esta primera parte sobre los fundamentos agronómicos del uso del agua, lo que vamos a estudiar es el suelo y os he traído pues, un primer esquema para donde se ve de forma muy simplificada, muy gráfica, pues qué componentes, cómo está compuesto ese suelo que voy a manejar, ¿no? Esto pues evidentemente es una generalidad, depende de cada tipo de suelo, pero más o menos la idea es que entendáis que la mitad del suelo aproximadamente estaría conformada por una parte sólida, en este caso se ha cuantificado con un 45% de minerales y un 5% de materia orgánica. Este porcentaje pues, es variable y seguramente que ya os gustaría mucho tener estos niveles en los suelos, que habitualmente son más bajos, pero bueno, más o menos una mitad del suelo sería una parte sólida y la otra mitad sería la parte porosa del suelo, que es la que aquí nos ocupa, ¿no? Estos poros pueden estar ocupados con agua o con aire en función del estado de humedad del suelo y esto es lo que vamos a estudiar a lo largo de este módulo de gestión de humedad para ver qué implicaciones tiene esto en el manejo de nuestros cultivos. Os he puesto aquí un poco a nivel anecdótico una pequeña tablita para que veáis que el aire de dentro del suelo es distinto que el aire atmosférico. Normalmente es un aire que está más saturado de CO2 y tiene menos contenido en oxígeno, y esto es importante tenerlo en cuenta porque, como sabéis, las raíces de nuestro cultivo, como cualquier organismo vivo, necesitan respirar en su proceso metabólico y para eso necesitan oxígeno. En los sistemas, en aquellos momentos en los que nuestro cultivo tiene agua de sobra, suele ser el principal factor limitante, pero cuando pasamos, digamos, este factor limitante y tenemos agua muy fácilmente disponible, el oxígeno empieza a convertirse en el factor limitante. Es importante tener en cuenta que necesitamos que haya aire en contacto con el agua para que el agua tenga oxígeno. Es un error muy común pensar que las raíces son capaces de absorber directamente el oxígeno del aire y no es cierto. Las raíces utilizan el oxígeno disuelto en el agua para respirar. Ese oxígeno, la cantidad de oxígeno que cabe en el agua es función directa de la temperatura, pero de una manera o de otra necesita de una superficie de intercambio grande con el aire para que se difunda ese oxígeno y el agua esté en el nivel máximo de oxígeno que le quepa para que las raíces puedan respirar. De ahí la importancia de no mantener nuestros suelos o nuestros sustratos continuamente hidratados, sino de permitir que haya un espacio aéreo que permita la oxigenación de ese agua para que nuestras raíces respiren.
Seguidamente os he puesto un pequeño esquema donde creo que se puede entender muy bien los tres tipos de aguas en los que entendemos o cómo estructuramos el agua de nuestro suelo, ¿no? Si os fijáis en este circulito de aquí, lo que viene a representar es una parte del suelo donde en gris oscuro estarían las partículas sólidas que tenemos en nuestro suelo, esto serían 3 partículas en gris que tenemos aquí, y además tenemos representados los 3 tipos de aguas que tenemos en nuestro suelo. En primer lugar, tendríamos lo que llamamos... Por favor, silenciar los micrófonos, que se oye mucho ruido de fondo. En esta parte, eso que decía, el agua gravitacional, que sería el primer agua, es el agua que está dentro de los macroporos del suelo, sería este agua que tenemos aquí en oscuro, y es un agua que está muy poco retenida en mi suelo, tan poco retenida que el simple efecto de la gravedad, la fuerza gravitacional que la empuja hacia abajo, va a hacer que este agua se pierda rápidamente. En segundo lugar, tenemos el agua capilar, representado en azul, en este azul intermedio, que sería el agua que está dentro de los microporos del suelo. Este agua está más o menos retenida en función del tamaño del microporo, pero digamos que es el agua que está almacenada dentro del suelo y principalmente va a ser el agua que nosotros vamos a utilizar. Y en tercer lugar estaría este agua que normalmente se encuentra alrededor de las partículas sólidas del suelo y es un agua muy fuertemente adherida, tan fuertemente que no la vamos a poder extraer nunca, a no ser que hagamos un sistema a no ser que hagamos una analítica en laboratorio con estufas y sequemos el suelo y de esa manera podríamos cuantificarla, pero realmente es un agua tan fuertemente retenida, este agua higroscópica, ya digo, que pues está presente en el suelo, pero a efectos prácticos nuestro cultivo no va a ser capaz de absorberla. Si nosotros hemos entendido estos 3 tipos de aguas, el agua gravitacional, higroscópica y el agua capilar, es fácil entender a nivel conceptual estos 3 conceptos que tan habitualmente se utilizan en la jerga agronómica, ¿no? Que no dejan de ser más que puntos que nosotros definimos puntos de humedad en el suelo. En primer lugar, tendríamos el suelo en saturación, que como veis en la imagen, representa cuando todos los poros del suelo, todo el espacio del suelo está cubierto por agua. Aquí lo vemos, el suelo saturado, en este caso, pues es un suelo que tendría 100 gramos de parte sólida, pero toda la parte porosa está llena de agua. Los macroporos, el agua gravitacional, están presentes. Esto es un estado transitorio, porque la propia fuerza de la gravedad va a provocar que este agua desaparezca en forma de drenaje. Nosotros, una vez que este agua, en la que la gravedad ha hecho su efecto y el suelo ha drenado, nos encontramos en el punto más famoso, que es la capacidad de campo, que sería la capacidad máxima que nuestro suelo es capaz de almacenar una vez que ha perdido este agua que se evacuaría por gravedad. Se corresponde a cuando se han vaciado estos macroporos de agua gravitacional y los tenemos vacíos, pero está todo el agua capilar retenida dentro de mi suelo. Como vemos en esta representación esquemática, seguimos teniendo la parte sólida del suelo, pero ya ha entrado el aire en los macroporos, se han vaciado. En este caso concreto de este suelo, la mitad de su porosidad serían macroporos y la mitad microporos. En este caso estamos en la capacidad de campo. Si continuamos secando mi suelo, cuando se ha perdido todo el agua capilar, entraríamos en lo que se llama el coeficiente higroscópico, cuando solo queda el agua higroscópica en el agua. Realmente este es un concepto más bien edafológico, porque a nivel agronómico lo que nos importa es el momento en el que nuestras plantas ya no son capaces de absorber más agua de este agua capilar, que al final es la que nos movemos, ¿no? Y este punto se llama coeficiente de marchitez y está un poquito antes que el coeficiente higroscópico, es decir, va a haber un cierto remanente de agua capilar que nuestro cultivo no va a ser capaz de absorber antes que el coeficiente higroscópico. Pero a efectos prácticos, al final, con estos 3 conceptos es suficiente porque nunca vamos a llegar hasta aquí y lo deseable sería tampoco llegar hasta aquí. Ya veis que en este caso son 2 mililitros la diferencia de ese agua capilar que no es capaz de absorber mi cultivo. Bueno, deciros también que nosotros vamos a estar trabajando en la mayoría de los casos, nuestro rango de trabajo va a estar entre medio de estas 2 situaciones, entre la capacidad de campo y el punto de marchitez. Este va a ser el rango de humedad en el que se va a mover nuestro suelo y el agua que van a absorber nuestras plantas va a ser el agua capilar. Si bien es cierto que hay situaciones en las que es posible utilizar parte de este agua gravitacional, si tenemos un suelo saturado a mediodía en condiciones de alta transpiración y antes de que se pierda, nuestro cultivo puede utilizar este agua. Esto es frecuente, por ejemplo, en sistemas de hidroponía, donde se mantiene el suelo por encima de capacidad de campo muchas veces en periodos centrales del día, y esta es una de las claves por la que, como veremos más adelante, los sistemas hidropónicos pueden llegar a ser más productivos porque tienen agua más fácilmente disponible.
Vale, aquí os he puesto dos formas de entender, o una forma de entender esquemáticamente estos conceptos, estos puntos de saturación, capacidad de campo y punto de marchitez permanente, que me parece muy gráfica y muy fácil de entender. Se representa con un barril, tendríamos dos casos, que sería para, digamos, los dos extremos, un suelo arcilloso y un suelo arenoso. En este caso vemos que el 53% del suelo estaría ocupado por poros, la otra parte, el restante, el otro 47% sería la parte sólida, pero lo importante es que tenemos separado el agua que hay dentro del suelo en los tres tipos de agua que veíamos anteriormente. Una primera parte que sería el agua gravitacional, que es esta parte de arriba, donde sin hacer nada, con este tubito que representa el drenaje, la propia fuerza de la gravedad se vaciaría el barril sin hacer absolutamente nada. El grifo representa el consumo de las plantas, lo que van a absorber, y si os fijáis, lo que puede absorber la planta es lo que está por debajo de este punto en el que se evacúa con drenaje y hasta debajo del grifo. Todo este agua que hay aquí abajo, que correspondería con una pequeña parte del agua capilar y sobre todo el agua higroscópica, nunca la vamos a poder absorber con mi cultivo, con el grifo que viene aquí representado, ¿no? Y lo que podéis ver también pues, es la diferencia de magnitud, aunque los conceptos sean los mismos, entre un suelo arcilloso y un suelo arenoso, donde el suelo arenoso tiene más porcentaje de macroporos, la textura es más grande, por tanto, la cantidad de agua gravitacional que tenemos es mucho mayor, vamos a tener más pérdidas por drenaje y, sin embargo, el rango de agua disponible que tenemos es mucho más pequeño. En este caso estaríamos hablando de una CRAD, una capacidad de retención de agua que se define como el agua que cabe en el suelo entre el punto de marchitez y capacidad de campo de un 7%. Este es el rango que tenemos para movernos, mientras que en un suelo arcilloso tenemos un rango mucho más grande de agua útil por el cultivo. Vale, y una vez entendido estos conceptos a nivel conceptual, valga la redundancia, me gustaría enseñaros lo que es una curva de retención de agua, ¿no? Que para mí igual es la diapositiva más importante de esta presentación. Voy a perder unos minutos en explicaros esta gráfica, que muchos seguro que la conoceréis, pero bueno, yo creo que es muy importante porque realmente representa cómo está retenida el agua en el suelo, qué implicaciones tiene sobre las plantas. Y bueno, y es una forma que tenemos que ir afinando el ojo porque esto es lo que luego tenemos que ir a buscar en los datos, tratar de identificar estas curvas dentro de los datos que nos arrojan los sensores, ¿no? Bueno, si empezamos a ver la gráfica, en el eje de las Y tendríamos el porcentaje de volumen que ocupa el agua del suelo. En este caso partimos, esta línea representaría el volumen que ocupa el agua en mi suelo, todo lo que está por arriba sería la parte sólida del suelo y todo esto de abajo, este 50 y pico por ciento, serían los poros que tenemos en nuestro suelo. Y por otro lado, en el eje de las X tenemos un valor en potencial mátrico, en fuerza de succión. Digamos que es la presión de succión que vamos aplicando más hasta para ir secando nuestro suelo. Entonces vamos viendo cómo va bajando el porcentaje de agua en función de la presión que aplicamos de succión. Esta presión podría ser equivalente, lo podéis imaginar, como la fuerza de absorción que tienen que hacer las raíces para extraer este agua en el suelo. Vale, esta gráfica la podemos dividir en tres partes que, como os podéis imaginar, se corresponden con los tipos de aguas que veíamos antes en los ejemplos esquemáticos. Si nosotros partimos de una fuerza de 0, o sea, si anulamos incluso la fuerza de la gravedad, el agua máxima que le cabe estaría en este caso pues, en torno al 53%, ¿no? Esta sería la capacidad de retención máxima, mi suelo completamente saturado. A medida que vamos aplicando un poco de presión, llegamos a este punto, en este caso se ha considerado como 10 kilopascales, suele tratarse en función del suelo, pero bueno, hay un convenio en la bibliografía en torno a los entre 20 y 30 kilopascales, menos 33 es un valor bastante estándar, pero bueno, digamos que arriba o abajo, en torno a este punto, tendríamos la capacidad de campo. Esto sería la fuerza que la gravedad realiza para secar mi suelo, para bajarlo, para bajar el agua hacia abajo en forma de drenaje, y aquí tendríamos la capacidad de campo. Si os fijáis, la capacidad de campo de este suelo estaría en torno al 40% de humedad. Si seguimos secando, este agua, aquí ya entramos, esto sería el agua gravitacional, todo este agua que hemos perdido a medida que aplicamos presión hasta llegar a la capacidad de campo, todo este agua desde el 53 al 40%, este 13% sería el agua gravitacional. Si seguimos secando el suelo, si seguimos aplicando fuerza de succión, entramos en la parte que más nos interesa de esta curva, que es la parte de consumo habitual de mis plantas, ¿no? Vamos aplicando succión, el agua va bajando, su porcentaje del volumen de agua del suelo, hasta que llegamos a un punto que la literatura por convenio se suele admitir que está en torno a los 1500 kilopascales o centibares, que es lo mismo, que correspondería con la fuerza de succión máxima que es capaz de hacer una raíz. Por debajo de esto, el agua está tan retenida que mi cultivo nunca va a ser capaz de absorberla, ¿no?
poquito más abajo tendríamos este coeficiente higroscópico, como veíamos había una pequeña diferencia. Pero más o menos la idea es que entre la capacidad de campo y el punto de Marchitez, en este caso entre el 40% y el 8% más o menos, va a ser el agua que va a estar disponible para mi cultivo. Por abajo sería ya el agua higroscópica que no funciona y aquí tenemos todo el agua capilar. ¿Por qué es importante esto? Porque claro, dices, mi cultivo puede absorber agua en esta zona o puede absorber agua en esta zona, pero fijaros que no es lo mismo que mis raíces tengan que ejercer una fuerza de succión de 30, 40, 50 kilopascales a estar en esta zona. Digamos que cuando nosotros trabajamos en zonas más cercanas a capacidad de campo, mi cultivo se tiene que esforzar mucho menos en extraer ese agua que si nos vamos hacia zonas más cercanas al punto de Marchitez. Y aquí está un poco la clave de cómo manejamos el nivel de agua en el suelo para ver cómo estreso a mi cultivo, porque, pues ya digo, las raíces tienen que ejercer una fuerza diferente en función de a qué potencial mátrico esté sujeta ese agua en el suelo. Os he puesto aquí un pequeño ejemplo, que no me voy a extender tanto, pero para que veáis la diferencia frente a un sustrato de hidroponía y por qué son normalmente más productivos. Esto es una curva de retención de agua de una fibra de coco, donde lo primero que nos llama la atención es que, bueno, que el componente sólido son sustratos muy aéreos, solo es un 6-7% del volumen total que ocupan el suelo y la capacidad de campo está mucho más baja. Incluso podemos ver que se trabaja con agua fácilmente, lo que se considera como agua fácilmente disponible, se limita hasta los 5 kilopascales, es decir, estamos mucho más a la izquierda de la curva de lo que estábamos en el caso del suelo. Esto lo que quiere decir es que mi cultivo tiene continuamente agua para la cual, para absorberla, necesita realizar mucho menos trabajo y, por tanto, va a gastar menos energía en absorber el agua y va a poder ser más eficiente y va a poder producir más. Vale. Visto un poco cómo está retenida este agua en el suelo, que luego volveremos y lo veremos en casos prácticos, y terminando con esta parte, pues quería comentar un poco también, repasar para qué utilizan las plantas el agua y qué implicaciones tiene esto sobre sus procesos de fotosíntesis y sobre la fijación de biomasa, que al final es lo que buscamos, ¿no? Bueno, la transpiración como concepto yo creo que todos lo entendemos, es el agua que se absorbe a través de las raíces, fluye a contragravedad por dentro de los haces vasculares y se evacuaría por los estomas, que son estos agujeritos que tenemos normalmente o mayoritariamente concentrados en el envés de las hojas. Pero bueno, os he puesto aquí unos datos para que veáis que la mayoría de las plantas, esto es general, necesitarían en torno entre 300 y 600 litros por cada kilogramo de materia seca fija, y de los cuales el 95% de este agua es un agua simplemente de tránsito, es un agua que utiliza simplemente para transpirar, es decir, que entra por las raíces y se evacúa a la atmósfera. Y entonces decimos, ¿para qué las plantas necesitan continuamente gastar tanta agua si no la fijan dentro de sus tejidos, ni es un agua que es un agua de tránsito, ¿no? Que no se queda aquí? Por la transpiración tiene dos funcionalidades principales. La primera sería un poco el motor, el corazón de la planta. Al ejercer una fuerza de succión en la parte de arriba permite que el agua fluya hacia arriba y de esta manera la planta, digamos, que tiene en sus haces vasculares un flujo continuo en el que cargar determinadas moléculas y descargarlas donde las necesita, funciona como motor de flujo, de funcionamiento dentro de la planta, pero es que además la transpiración tiene una segunda funcionalidad. Estos estomas que os comentaba, que se abren y se cierran en el envés de las hojas, son encargados, además de evacuar el agua a la atmósfera, son los encargados de realizar el intercambio gaseoso necesario para que las plantas realicen su proceso de fotosíntesis. Como sabéis, de la fotosíntesis al final lo que utiliza es energía solar y para fijar un CO2 atmosférico y convertirlo en un carbohidrato, en un fotoasimilado, que son pues la base de la materia orgánica, ¿no? Para esto necesita tener continuamente CO2 disponible para coger este carbono y convertirlo en un hidrato de carbono. Y este intercambio gaseoso se produce dentro de la cámara estomática. ¿Por qué es esto importante? Porque las plantas tienen un mecanismo de adaptación al medio, un mecanismo de defensa para protegerse, conforme al cual regulan su nivel de transpiración cerrando o abriendo los estomas. Cuando ellas detectan que hay una demanda transpirativa superior al agua que son capaces de reponer a través de las raíces, lo que hacen es cerrar los estomas pues, para protegerse y no morir deshidratadas, ¿no? Pero esto tiene una implicación, que es lo que conocemos como, a ver si me pasa la diapositiva, fotorrespiración. Si el estoma está cerrado,
la cavidad estomática, el aire que hay dentro, está lleno de oxígeno, tiene muy poco CO2 y el ciclo de Calvin, el proceso fotosintético, no va a tener un CO2 disponible para fijarlo y la planta está utilizando su energía en fotosintetizar, pero no es capaz de terminar fijando azúcares. Por tanto, estamos perdiendo eficiencia de trabajo. Aquí os he puesto un pequeño ejemplo que seguro que sonará de la clasificación esta de las plantas C3, C4 y CAM, porque realmente pues, lo que explica son mecanismos de adaptación de las plantas ante este fenómeno, ¿no? Las plantas C3 son la mayoría de plantas con las que trabajamos y tienen este problema, que en condiciones de estrés hídrico cierran estomas y entonces no trabajan y estamos perdiendo una buena parte del trabajo fotosintético de ese día. Por otro lado tendríamos las plantas C4 que lo que tienen es un sistemita previo a introducir este CO2 conforme al cual fijan de forma activa un CO2 para tenerlo siempre disponible para que siempre haya un CO2 para fijar. Perdón. Esto les hace ser más eficientes en condiciones de estrés, son plantas más adaptadas a condiciones de calor, pero por contra en condiciones habituales pues trabajan un poco peor. Y luego tendríamos las CAM, que son los cactus, bueno, hay cactus y la mayoría de ellas son cactus que han desarrollado la capacidad de abrir los estomas por la noche, fijar el CO2 y utilizarlo luego durante el día en su proceso fotosintético. La idea es que hay que evitar esta fotorrespiración, hay que tener a la planta lo más abastecida de agua fácilmente disponible para evitar en la medida de lo posible este cierre estomático y que nuestras plantas trabajen lo máximo posible. Y esta es la justificación de por qué es necesario mantener una buena humedad de suelo en todo momento para que no actúe como limitante. Y el último concepto que os quería transmitir, y voy a pasar un poco rápido porque me he extendido demasiado, es el gradiente de potencial hídrico, ¿no? A los fisiólogos vegetales les gusta mucho explicar que este tránsito de agua se puede entender como un gradiente de potencial. De la misma manera que nosotros entendemos que el agua que está arriba de una cascada cae abajo porque tiene una menor energía potencial y la naturaleza tiende al reposo, pues el flujo del agua desde el suelo hacia la atmósfera se puede entender igual como un gradiente de potencial, conforme al cual el potencial hídrico del suelo va a ser mayor que el de la planta y el de la atmósfera y se va a generar este flujo. Más adelante os he puesto una diapositiva de cómo calcular el potencial hídrico de la atmósfera, vamos a ver también cómo calcular el potencial hídrico del suelo, pero no quería desaprovechar la ocasión de comentaros que estamos trabajando con unos sensores de potencial hídrico de tallo, en este caso se llama FloraPulse, que bueno, pues es un buen indicador del estrés hídrico porque nos permite pues, tener una medida de este valor intermedio en el tránsito del agua desde el suelo hasta el aire, ¿no? En función de cómo la planta regula su potencial hídrico, pues podemos ver cuánto esfuerzo está haciendo de ser capaz de absorber este agua. Aquí os he puesto esta pequeña gráfica donde se ve pues, un suelo regado el primer día, como en la línea discontinua veríamos el potencial hídrico del suelo, cómo va bajando a medida que se va secando y cómo al ciclo noche-día el potencial hídrico de una raíz, siempre por encima que el de una hoja, van generando estos gradientes de potencial para que pueda producirse este ascenso del agua, este flujo de agua por diferencia de potencial. Bueno, aquí os he puesto cómo calcular el potencial atmosférico, que sería una función en función de con la temperatura y la humedad relativa podríamos conocerlo. Y lo que sí que quería mencionar antes de pasar a lo siguiente es el tema del potencial hídrico del suelo. El potencial hídrico del suelo tiene 4 componentes, de los cuales pues, estos 2 prácticamente serían despreciables. El potencial gravitacional, que hace referencia a que cuanto más abajo se considera que 10 centímetros aumentaría 1 kilopascal de potencial hídrico, el potencial de presión, que bueno, al final la presión está normalizada y no hay grandes diferencias, el potencial mátrico, que es el que hemos visto en las gráficas anteriores de la curva de retención de agua, en función de la estructura, de la textura de mi suelo, cómo esta matriz del suelo va a ejercer fuerzas para retener mi agua, y el último componente, que es el que os quería hablar en esta diapositiva, es el potencial osmótico, el potencial de soluto. Si lo veis aquí en este esquema, yo creo que se entiende bastante bien como el efecto de un gradiente de potencial osmótico, ¿no? Esto sería la representación de 2 disoluciones separadas por una membrana semipermeable. En la primera tendríamos agua con una baja concentración salina, en la segunda tendríamos agua con una alta concentración y como de forma espontánea, por este gradiente de potencial, tiende a igualar su concentración y esta diferencia de altura sería la diferencia de potencial. Perdón, que me he ido de diapositiva.
¿Esto qué implicaciones tiene? Pues bueno, ante las mismas condiciones de suelo, ante un suelo con el mismo potencial mátrico de retención de agua, pues vemos cómo en condiciones no salinas tengo todo este agua útil, pero a medida que voy aumentando la salinidad de mi suelo, bien porque estoy utilizando muchos abonos, porque mi suelo tiene mucha salinidad, porque tengo un agua de riego que es muy salina, pues el porcentaje de agua útil se me va reteniendo, se me va reduciendo y tengo que tener más cuidado, porque el efecto este del potencial osmótico me está aumentando la energía necesaria para extraer este agua. De hecho, las raíces muchas veces para absorber más agua lo que hacen es concentrar más sales en la zona interior de la raíz para generar esta absorción, para que el agua entre a contragradiente de dentro, desde el suelo adentro de sus raíces, y esto pues, bueno, al final es energía que la planta tiene que gastar para absorber el agua y es lo que queremos evitar o por lo menos hay que tener en cuenta a la hora de manejar el agua de mis cultivos. Vista esta primera parte, un poco donde quería pues, hacer unas pequeñas pinceladas, un repaso de los fundamentos agronómicos que regulan el uso del agua en el suelo, voy a explicaros pues, los principales sensores y los principios de funcionamiento electrónico con los que trabajamos, pues ya digo, porque tampoco es cuestión de profundizar en exceso, pero creo que sí que es importante conocer un poco las bases de funcionamiento para, ya digo, que podáis tener un pequeño criterio a la hora de interpretar los datos y detectar pues, problemas, darle veracidad o este tipo de cosas. Los primeros sensores o los sensores más clásicos con los que más se ha trabajado serían los tensiómetros. Este tensiómetro que veis aquí en esquema, seguro que lo conocéis, pues es un tensiómetro clásico conformado por una punta cerámica totalmente porosa. Se realiza una fuerza de succión y digamos que lo que se lee continuamente es la fuerza que hay que hacer para mantener una columna de agua constante dentro, ¿no? Esto tiene una serie de ventajas y es que esta lectura es directamente extrapolable a la fuerza de succión que tendrían que hacer las raíces de mi suelo, entonces es relativamente independiente del tipo de suelo, me permite hacer una lectura pues, directa sin necesidad de interpretar ni de transformar nada. Al principio eran sensores de lectura manual, luego empezaron a aparecer los electrotensiómetros, estos que veis aquí, que directamente esto se puede registrar mediante una señal electrónica, pero pues tienen una serie de limitaciones, ¿no? Y es que este tipo de sensores trabajan bien en rangos muy altos de humedad, cuando tenemos el suelo cerca de capacidad de campo, para cultivos hortícolas, donde hay altas frecuencias de riego y este tipo de cosas, pero cuando permitimos secar más el suelo, pues realmente dan problemas, porque entra el aire, cavitan y hay que hacerles un mantenimiento muy alto. Después tenemos este tipo de sensores que son una imitación electrónica de los tensiómetros. Actualmente trabajamos con este, que es el Watermark, que digamos que lo que hace es emular el funcionamiento de un tensiómetro a través de una pequeña membrana que lo que se lee es cómo se hidrata y se deshidrata, ¿no? Esto pues me permite tener una lectura relativamente directa, hay que hacer una pequeña transformación. Pero por contra, pues bueno, también tiene una serie de limitaciones y es que la humedad de esta membrana tiene una inercia que si bien me permite tener una lectura bastante directa, el proceso de secado del suelo es un poco más lento por la inercia de esta membrana que el que sería el del suelo normal y no responde tan rápido el secado y no me permite ver. A la hora de interpretar estos datos y utilizar este tipo de sensores, pues los distintos fabricantes proveen una serie de datos para interpretarlos. Aquí, por ejemplo, en este caso, en el de Hydrometer, se utiliza el criterio de permitir un agotamiento del 50% del agua disponible del suelo y en función de la curva de retención de cada uno de los tipos de suelo, pues esto tiene un valor de centibar u otro, ¿no? En este caso, si lo vemos aquí en este esquemita, estaríamos viendo que un valor entre 0 y 10 centibares correspondería al agua gravitacional, este que hablábamos, a un suelo de saturación. Entre 10 y 20 estaría más o menos el punto de capacidad de campo en función de mi suelo y a partir de aquí se dan una serie de valores, una recomendación de valores de riego para no estresar excesivamente este cultivo bajo el criterio este del 50% para un suelo arenoso, para un suelo limoso o para un suelo arcilloso, ¿no? Cada, pues, como es normal, en un suelo más pesado puedo dejar agotar un poquito más, lo puedo mantener una presión de succión un poquito más alta que en un suelo arenoso que tengo menos rango de trabajo.
Vale, y aquí os he puesto una pequeña captura de pantalla de cómo en el entorno de Cesens se representan este tipo de lecturas, ¿no? En este caso, pues un cliente que tiene dos watermark, uno a 20 centímetros, uno entre 0 y 20 y otro entre 20 y 60, y se puede definir pues, sus líneas superiores que correspondería a la capacidad de campo y hasta dónde quiere dejar estresar el cultivo para dar la siguiente orden de riego. Como veis, pues bueno, en este caso no siempre lo ha seguido o igual es que lo ha ajustado después para esta fase que sí que parece que está un poquito más ajustado. Vale, y pasando ya a la parte de los sensores que más frecuentemente se instalan en el campo, que me imagino que es lo que os interesará a la mayoría de vosotros, tenemos los sensores volumétricos, ¿no? Capacitivos. Estos sensores nos dan una lectura de en tanto por ciento, metros cúbicos de agua respecto a metros cúbicos de suelo. Se basan en entender el suelo como un medio de eléctrico, tienen normalmente dos placas o dos pinchos en los que se genera un campo electromagnético y lo que se estudia es la polarización de este material dentro de este área de influencia, ¿no? Alternando la polaridad, vemos cómo se van cargando las partículas y en función de si se cargan más o menos, pues vamos a ver que es posible detectar si hay más agua o menos. Esta capacidad de cargarse es lo que se llama constante dieléctrica y si veis aquí es un valor que va en un rango entre 1 y 80 con la relativa suerte de que el aire está en un extremo y el agua está en el otro. Y si asumimos que el suelo, como veíamos en la primera diapositiva de la composición, tiene una parte fija sólida, que son la parte mineral y la parte orgánica, que estaría pues, en torno al 2, al 7 de conductividad, lo que nos va a variar es en los poros si hay agua o si hay aire. Si tenemos aire, si el suelo está menos seco, la lectura va a ser una constante dieléctrica mucho más baja, mientras que si es agua, la constante dieléctrica va a ser mucho más alta. Esto es lo que nuestros sensores están leyendo continuamente en el campo. ¿Vale? Trabajamos fundamentalmente con dos tipos de sensores volumétricos. Por un lado estarían lo que son las ondas de perfil, este tipo de sensores que tenemos aquí, concretamente trabajamos con un fabricante sudafricano que se llama Aquacheck y son sensores en los que en un mismo perfil llevan integrados varios sensores a distintas profundidades para poder interpretar pues bueno, los distintos niveles de humedad que tenemos en los distintos horizontes del suelo. Tienen la ventaja de que todos estos datos están integrados en una única salida electrónica, por tanto solo nos van a ocupar una entrada del data logger. Y bueno, los tenemos en distintas medidas y profundidades en función del tipo de suelo, de la profundidad radicular de nuestro cultivo, pues creo que hay sensores desde 40 centímetros hasta por encima del metro, con varios niveles de lectura. Por otro lado, tendríamos los sensores modulares, en este caso trabajamos, bueno, estos son los antiguos de Kagón, son los sensores de Meter, ahora mismo se comercializan con el nombre de Teros, que sería el Teros 10 y el Teros 12, y son sensores modulares, que un sensor nos va a leer una única lectura y tenemos que colocar tanto sensores como horizontes que queramos monitorear de nuestro suelo. Cosas importantes a tener en cuenta de estos sensores, pues bueno, es muy común pensar que simplemente están leyendo el espacio o el suelo que estaría dentro de estos dos pinchos, de estas dos placas, y realmente trabajan con un volumen de influencia muchísimo más grande, ¿no? En este caso, pues bueno, depende que de cada ese es un dato característico de cada sensor, pero digamos que es un parámetro de calidad. Cuanto más volumen de influencia tenga el sensor, menos dependiente va a ser de pequeñas anomalías que haya en la parte central y más homogénea, más representativa va a ser la medida. Cada sensor tiene sus especificaciones, el 0,10 creo que anda en torno al medio litro de influencia, 0,12 un poquito más. Es cierto que aunque todo sea un volumen de influencia, la parte más cercana de los pinchos va a ejercer más influencia que la parte de fuera y por esto es importante el tema de tratar de asegurar un contacto bueno entre los pinchos y el suelo y evitar las bolsas de aire. Otro parámetro importante de calidad de los sensores es la frecuencia con la que se cambia la polaridad. Si os fijáis en la diapositiva anterior, veíamos estas placas, lo que hacemos es continuamente alterar la frecuencia para despreciar el efecto de la salinidad. Esta es la principal diferencia entre los sensores de cierta calidad y estos mismos sensores que vais a poder encontrar por 5, 10, 15 euros en el AliExpress. La diferencia es que trabajan a frecuencias muy bajas y son totalmente, su lectura está totalmente influida por la conductividad eléctrica. En este caso, estos sensores de Teros trabajan a frecuencias, si no recuerdo mal, entre 50 y 70 MHz
miliamperios, suficiente para que no le influya la lectura de la salinidad. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que todos estos sensores, pese a que lo tratan de compensar incorporando termómetros y este tipo de cosas, tienen una pequeña influencia de la temperatura, por lo que si las capas superiores del suelo, que es donde tenemos más efecto de más variación térmica de día y noche, veis unas pequeñas oscilaciones totalmente coincidentes con la temperatura noche-día, pues bueno, que igual no hay que darle más trascendencia y que puede ser debido simplemente a esta influencia de la humedad. En cuanto a la instalación de los sensores, pues bueno, realmente es muy importante, ¿no? Digamos que es la parte en la que más errores podemos tener. O sea, aquí pone en torno al 10%, me atrevería a decir que son hasta bastante más. Hay que tratar de alterar lo mínimo posible la estructura del suelo. Al final, si nosotros queremos tener una lectura representativa y cambiamos la cantidad de poros de aire o de agua que tenemos en el volumen de influencia, la lectura no va a ser representativa dentro del suelo. Y bueno, muchas veces esto no se consigue hasta pasado un tiempo de la instalación del sensor, ¿no? De que llueve, se pasa por encima y el suelo se va sentando y va recuperando su forma original. En otros casos somos capaces desde el principio con una buena instalación de obtener buenos datos de lectura. Aquí os he puesto un pequeño esquema de la diferencia de instalación entre los sensores de perfil y los sensores modulares. En el primer caso se realizaría un agujero con una barrena y apenas dejando 2-3 milímetros más ancho que el perfil que vamos a meter, se rellenaría con un barrillo. En este caso, la instalación es bastante buena y se asegura un contacto, si bien el principal riesgo estaría en generar pues, un canal preferente, ¿no? Al final muchas veces utilizamos estos sensores para evaluar la velocidad de infiltración, si mi agua llega hasta abajo del suelo o no, y claro, si le generamos una autopista al agua, si le generamos un recorrido por el que tiene menos resistencia, pues el agua va a tender a infiltrarse más por esta carretera que por el suelo normal y por tanto vamos a detectar agua abajo más rápido de lo que la detectaríamos. Hay que tener cuidado con esto. Sin embargo, en este otro caso, en los sensores modulares, si bien se altera menos normalmente la estructura del suelo porque pinchamos en un suelo inalterado, el agujero que tenemos que hacer es un poquito más grande para introducirlo. Entonces, bueno, al final la realidad es que tenemos buenos resultados por ambos dos casos y malos por ambos dos casos. Tenemos que tener mucho cuidado en la instalación y es clave el proceso de instalación para tener unos buenos datos. En cuanto a cuántos puntos de monitoreo y cuántas profundidades, que son las preguntas habituales, pues bueno, en realidad depende, ¿no? Al final lo ideal sería tener tantos puntos de monitoreo con zonas homogéneas tuviéramos en nuestra parcela. Si tenemos un sistema de riego, pues otro criterio a utilizar es colocar uno por cada sector de riego. Y si solo utilizamos un único punto para una finca grande, pues lo que sí que solemos recomendar es al menos duplicar este punto de monitoreo, pues para prevenir posibles fallos, anomalías o algún tipo de ruido que pudiera haber para tener una segunda lectura con la que contrastar, ¿no? Y en cuanto a las profundidades, pues lo mismo. Lo ideal sería hacer una calicata, ver cuántos tipos de suelo, cuántos horizontes de suelo, cómo se diferencia, para poder evaluar cada uno de estos horizontes. Además, tener en cuenta la profundidad radicular para ver qué es lo que tenemos que monitorear, pero básicamente lo importante como esquema es tener en cuenta que tenemos que colocar un sensor en la zona de absorción radicular activa, 20-40 centímetros en la mayoría de los cultivos, aunque ya digo que depende del cultivo, del sistema de riego y del suelo, y uno por abajo para poder cuantificar los drenajes. Hay gente que también le gusta poner uno prácticamente en superficie para, pues bueno, evaluar un poco la evaporación del suelo, el efecto de una cubierta, si lo hubiera, y este tipo de cosas, ¿no? Vale, dicho esto, nos habíamos quedado en que estos sensores lo que nos están dando es un valor de constante de eléctrica en milivoltios y esto lo tenemos que transformar a un valor de tanto por ciento de humedad. Esto es lo que se realiza de forma automática dentro del software. Se puede hacer con unas ecuaciones generales que se llaman ecuaciones de top, pero realmente cada fabricante ofrece pues, unas curvas de calibración para cada tipo de suelo genéricas que nos darían una precisión de lectura de en torno a un 3%, lo cual pues consideramos que es más que suficiente para un uso habitual de campo a nivel práctico, ¿no? Sí que es cierto que es posible calibrar estos sensores específicamente para cada suelo, pero pues solo se suele realizar en casos en los que esto se utilice para fines de investigación, publicación en revistas, donde se exija más precisión. Realmente 3% es más que suficiente para un uso habitual en campo y los errores van a venir más por otro lado que por este tipo de transformaciones. Vale. Y una vez que tenemos este valor en tanto por ciento, como veíamos anteriormente en estas curvas de retención de agua, este tanto por ciento no es lo mismo en un suelo o en otro. Y tengo que interpretar, esta es la parte que os corresponde a vosotros dentro del software, tengo que interpretar
cómo cómo de disponible está este agua, que lo que me están dando es un valor en el tanto por ciento. Si os fijáis en estas dos curvas de retención de agua, que he puesto aquí muy esquemáticas, tenemos dos curvas, los dos extremos, una vez más, donde tendríamos un suelo arcilloso y un suelo arenoso. Y, pues por poner un ejemplo, si yo tengo mi suelo a un porcentaje de humedad de un 25%, que es lo que me va a dar el sensor, fijaros qué diferencia. En el caso de mi suelo arenoso en un 25% de humedad, el agua estaría retenida a una tensión de 0,2 bares, agua prácticamente y sin prácticamente gravitacional, es un agua que vamos a perder. A un 20% de humedad estoy en saturación por encima de capacidad de campo, mientras que a un 20 y tantos por ciento de humedad en un suelo arcilloso estoy prácticamente en mi punto de marchitez permanente. Este 20% mis plantas no van a ser capaces de absorberlas. De aquí la importancia de aterrizar estos datos de tanto por ciento en las curvas características de cada suelo. Esto pues, requeriría de hacer una calibración específica, de coger un suelo y hacer su curva de retención en un laboratorio. Realmente es un proceso bastante laborioso, bastante costoso, y visto la heterogeneidad que hay en los suelos y el nivel de precisión, pues realmente no se suele hacer. Lo que nosotros realizamos a través del software, y como se realiza de forma manual, es definir al menos a qué porcentaje, a qué tensión corresponden estos dos puntos, la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, para por lo menos tener pues, los dos extremos entre los que interpretar qué quiere decir este tanto por ciento en fuerza de tensión, ¿no? Esto es lo que os he puesto aquí en unas tablas con unos valores de referencia, que bueno, no es cuestión de memorizarlos ni mucho menos, pero yo creo que sí que está bien tener en mente un poco en qué rango de valores nos estamos moviendo, ¿no? Si vemos los dos extremos, en el caso de un suelo arenoso, su capacidad de campo estaría en torno a un 15% y su punto de marchitez en torno a un 6%, con una capacidad de retención de agua, que es lo que hay entre medio de los dos, de un 9%, mientras que en el otro extremo, en el caso de un suelo arcilloso, tendríamos entre un 44 y un 22%, con una CRAD mucho más amplia, lo que veíamos anteriormente. Esto lo que nos sirve es para saber pues que, bueno, tener una escala de referencia, ¿no? Si, como pasa muy habitualmente, ya lo veremos, el software nos está diciendo que mi capacidad de campo es un 60%, pues bueno, algo tiene que estar fallando, ¿no? Eso corresponde a un sustrato de hidroponía y es muy, muy raro encontrar suelos cuya capacidad de campo esté por encima de un 50%. Entonces, bueno, si tenemos un poco este rango, esta escala en la cabeza, así a grosso modo, pues nos permite saber más o menos, si conocemos nuestra estructura del suelo, en qué rangos nos deberíamos mover a la hora de ajustar estos valores para poder interpretar mis datos. Una vez, bueno, esto es cómo lo calcula el software. Nosotros seguramente que lo conozcáis. Si vas a la parte dentro del apartado de suelo, en este esquemita de aquí de ajustes, lo que pedimos es al usuario que introduzca la textura que tiene en su suelo, en los distintos horizontes, tantos como sensores tiene colocados, y a través de las ecuaciones de Saston, que no dejan de ser unas ecuaciones teóricas parecidas a las tablas anteriores, a las tablas que os mostraba anteriormente, se le asigna, perdón, un punto de capacidad de campo y un punto de marchitez permanente en función exclusivamente de la textura de mi suelo. Además, pues el software tiene un algoritmo que está continuamente revisando los datos y ajustando estos puntos, pues porque claro, si el suelo detecta que continuamente está en valores superiores a la capacidad de campo que le ha asignado, pues me habré equivocado, y lo corrige y lo va subiendo. Esto tenemos que valorarlo porque realmente lo que nos damos cuenta es de que cuando los sensores fallan, pues que con el tiempo, a los 2-3 años, puede haber un problema de cables, lo que sea, que es lo más habitual, y se disparan las medidas, automáticamente el software corrige el valor de capacidad de campo, lo sube para arriba, y es muy habitual encontrarnos clientes que tenéis asignados valores de capacidad de campo del 50 y del 60%. Es fruto de este tipo de cosas, pero no es del todo real, ¿no? Como os decía, esto no deja de ser una imprecisión. Al final estamos calculando unos supuestos puntos de capacidad de campo y de punto de marchitez permanente, teniendo en cuenta exclusivamente el efecto de la textura. Si la textura es más fina, va a estar más alto, y la textura es más gruesa, va a ser más bajo, pero hay otro sinfín de factores, aquí os he puesto dos, que me estaría afectando a esta curva de retención de agua y que no estoy teniendo en cuenta. Pues, por ejemplo, la estructura de mi suelo, ¿no? No es lo mismo que los poros estén de una forma que estén de otra, por mucho que la textura sea la misma. Y como veis, cambia totalmente la curva de retención de agua de un suelo compactado frente a un suelo agregado, del efecto que tiene la materia orgánica, tener más o menos, pues tiene más capacidad de retención de agua, en fin, que hay un conjunto de factores que me estarían afectando y que me obligan a ir a buscar un poco manualmente esta capacidad de campo. Se me olvidó comentaros en esta gráfica, si os fijáis, la capacidad de campo normalmente, y es lo que vamos a ver ahora en los casos prácticos,
es fácil distinguirla, o la forma más conveniente de definirla es en el momento en el que mi suelo se ha saturado y está descargando agua, se está secando. En el momento en el que hay un cambio en la pendiente de descarga, que hay un punto de inflexión, este normalmente se corresponde con la capacidad de campo. Es decir, primero el agua está drenando muy rápido y llega un momento en el que cambia la pendiente. Pues en ese momento suele estar la capacidad de campo, y eso es lo que tenemos que buscar en las curvas de nuestro suelo para definir cuánta parte del agua la he perdido en forma de drenaje, que sería todo esto de aquí, y en qué punto estoy de capacidad de campo. Por último, ya en el tema del software, deciros que, como habréis visto muchos en el software, hay dos partes. La primera correspondería a la estructura de suelo, donde estaríamos viendo pues, esos valores crudos en porcentaje, valores volumétricos, valores en porcentaje que está dando cada uno de los sensores, pero además CESENS ofrece un dato centralizado, un dato integrado, donde se integran todas las lecturas de los distintos sensores en un único valor de agua útil que estaría disponible para el cultivo. ¿Cómo se realiza esto? Pues simplemente se considera el dato de humedad. Si tenemos un sensor colocado a 10 centímetros, por ejemplo, y uno a 30, se consideraría ese sensor que está a 10 como representativo de la zona que hay, de la lámina de agua que hay entre 0 y 20, se calcula el volumen de agua disponible que hay entre eso y se suma con los siguientes horizontes. Y esto pues, nos ofrece un valor en milímetros o en metros cúbicos de agua que tenemos disponible para nuestro cultivo en la rizosfera. Este dato pues, está muy bien, es muy práctico y es muy cómodo porque nos permite de un simple vistazo ver cuánta agua disponible tenemos en nuestro suelo. Muchas veces pues, no tenemos todo el tiempo que nos gustaría para ir a buscar la parte de estructura de suelo, los valores más crudos, pero por contra pues, nos enmascara posibles fallos, no nos permite ver tantos detalles como sí que podemos ver si vemos sensor con sensor, ¿no? Entonces, bueno, mi recomendación es que si tenéis el sistema bien calibrado, bien testado, llevéis tiempo trabajando, es una cosa bastante útil, el tema este del agua útil, y se puede utilizar, pero normalmente es preferible recurrir, aunque cueste un poquito más de tiempo, a la parte de estructura del suelo para ver pues, con detalle qué está pasando en cada uno de los horizontes y poder hacernos una composición del lugar de forma un poquito más detallada. Vale, pues una vez vista esta primera parte teórica, vamos a ver lo que nosotros entendemos, cómo aplicamos toda esta teoría, lo que nosotros entendemos que son las principales utilidades de la herramienta tecnológica que nosotros ofrecemos para gestionar la humedad de nuestros suelos, ¿no? En un primer lugar, podemos ver el efecto real que tienen las lluvias en mi suelo. Lo habitual es tener un pluviómetro y a partir de ahí pues, tomar decisiones en base a los registros de lluvia que tenemos, pero como sabéis, pues no todo el agua de lluvia infiltra en el suelo, ¿no? Este tipo de sensores nos permiten calcular lo que sería la precipitación efectiva, la parte de la lluvia que realmente está infiltrando en el suelo y hasta dónde llega este agua. Además, pues me va a permitir detectar periodos de saturación, periodos en los que estoy en la fase alta de esta curva de retención de agua y que pueden ser peligrosos por la anoxia radicular que comentaba al principio. Y bueno, si tengo bastantes datos, podría hacer una comparación entre campañas y utilizar los históricos para buscar correlaciones. Esto a nivel general, y a partir de aquí, pues bueno, digamos que viene la parte importante, que sería para los que tenéis sistemas de riego, poder controlar, poder ajustar tanto las dosis como las frecuencias de riego en base a este tipo de sensores. Nuestra recomendación, igual que os decía antes, como en el tema del agua útil, cuando un sistema está muy bien calibrado y funciona bastante bien, está entrenado y llevamos un tiempo trabajando con él, es posible tomar decisiones de riego exclusivamente atendiendo a las lecturas de las ondas. En muchos casos no está tan bien calibrado y lo ideal, bajo nuestro punto de vista, sería utilizar los cálculos indirectos, los cálculos teóricos, con la ecuación de Penman-Monti o con lo que sea que se da de evaporación, de evapotranspiración del cultivo, aplicar el coeficiente de cultivo correspondiente y con eso tener un valor teórico orientativo de la dotación hídrica que necesitaría mi cultivo en un periodo, en una semana, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí lo que utilizamos son las ondas para decidir cómo ajustamos tanto las dosis como la frecuencia del riego. Gracias a estas ondas vamos a poder evaluar el bulbo húmedo que generamos con cada curso de riego, saber si entra más adentro, si infiltra más, si infiltra menos, con qué velocidad lo hace. Vamos a poder buscar, gracias a las ondas también, cuál es mi punto de capacidad de campo para evaluar los drenajes y ajustar la fracción de lavado en función de mis necesidades. Si no tengo necesidades de lavado porque no tengo acumulación de sales, voy a evitar pérdidas de agua, y si las tengo, pues voy a tratar de aplicar la mínima agua necesaria para mantener esta conductividad eléctrica.
Y por otro lado, pues también me permiten evaluar un poco cómo está siendo la absorción radicular de mi cultivo, ¿no? Podemos ver la dinámica de absorción en estas partes de raíces más activas y detectar pues, factores limitantes en la transpiración, como veíamos anteriormente, pues, bueno, para maximizar la eficiencia de trabajo de nuestras plantas. Además, pues vamos a poder ver a nivel general las tendencias con nuestras estrategias de riego, si estamos generando a nivel macro una tendencia de aumentar o de disminuir el contenido de agua en mi suelo, y bueno, vamos a poder establecer distintos sistemas de alertas y controlar el estrés hídrico en función de cada uno de los periodos en los que fenológicos o de los periodos diferenciados de manejo que tengo mi cultivo. Por último, pues bueno, tendrían otra serie de funcionalidades. Si a este tipo de sensorística le añadimos un contador que también tenemos disponibles, pues podremos cuantificar las entradas de agua de la finca, de esta manera detectar fallos en el sistema de irrigación. Oye, que doy un pulso de riego y mi sensor no marca nada, pues o bien hay un fallo del sensor o lo más probable es que por lo que sea ese ramán no esté emitiendo agua, lo pueda detectar, que tengo una lectura de contador excesivamente alta para detectar fugas, este tipo de cosas. Estamos trabajando también, todavía no lo tenemos incorporado en el catálogo comercial, pero sí que está desarrollado, probado y testeado y están funcionando, que es el tema de los automatismos, el poder directamente este sistema de alertas o de alarmas que os podéis definir umbrales, que ahora mismo lo que os salta es una alerta, directamente poder ligarlo a darle un pulso a una bomba de riego y poder automatizar, digamos, el inicio de los riegos en función de la humedad del suelo. Vale, y dicho esto, pues bueno, os he puesto unas capturas de pantalla con datos reales de distintos clientes que tenemos para ver pues, bueno, unos pequeños ejemplos de este tipo de funcionalidades para qué nos sirven y cómo los podemos detectar, ¿no? Esta primera parte de determinar la primera precipitación efectiva, pues os he puesto un cultivo, en este caso está con una Aquacheck, creo que es, de 6 profundidades distintas, y bueno, pues lo que vemos son unas lluvias, una primera lluvia. Se ha ido aquí al hacer el recorte de la captura de pantalla, no tenemos la escala para saber cuántos milímetros son, que esto sería lo que está marcando el pluviómetro, pero bueno, de cualquier manera, de forma relativa se puede ver. Esta primera lluvia, que sería una pequeña lluvia el último día de enero, apenas infiltra en la capa inferior, pero no llega hacia adentro, o sea, no estaría siendo efectiva en mi suelo, mientras que estas lluvias más cuantiosas ya del 9 y del 10 de enero sí que están entrando hasta adentro. Podemos también ver con el tiempo que tarda en entrar el agua hasta las capas más profundas, que este suelo pues, no tiene una infiltración muy rápida, ¿no? Yo me inclinaría a pensar que es un suelo con una textura más bien, un suelo más bien pesado, ¿no? un suelo más arcilloso. Vemos una última lluvia aquí a finales de enero, donde una vez más solo se detecta en superficie, pero no infiltra nada en el suelo. Más ejemplos de lluvias, este sería el mismo caso, pero para un suelo un poquito más liviano. Como veis, estas primeras lluvias de finales de otoño apenas entran no entran prácticamente nada en profundidad en el suelo, no infiltran, mientras que estas otras de aquí, que son más cuantiosas, pues vemos que llegan hasta abajo y además de forma muchísimo más rápida, ¿no? La infiltración de este suelo, esto me estaría diciendo que la infiltración de este suelo pues es mucho más rápida y tiene una componente a priori fundamentalmente vertical. Un último ejemplo de precipitación efectiva, donde pues bueno, tenemos una primera lluvia el 11 de noviembre que llega más o menos hasta los 40 centímetros y una segunda lluvia cuando mi suelo está ya más mojado y más cuantiosa que entraría hasta abajo y de hecho incluso provoca un poquito de drenaje en las capas más inferiores de 60 centímetros. A pesar de esta hidratación, el suelo se va secando y esta segunda y tercera lluvia de noviembre, una vez más, apenas llegan hasta los 20-30 centímetros. Como os comentaba anteriormente, el sistema también nos permite detectar periodos de saturación. Esto se ve muy claro cuando tenemos una subida brusca correspondiente por encima de capacidad de campo, correspondiente a un periodo de lluvias, y en vez de descargar rápidamente en el suelo, como veíamos anteriormente, se mantiene en una zona plana en la zona superior de la gráfica. Esto me está queriendo decir, aquí se ve a nivel de estructura de suelo, de sensores y aquí todo integrado en un único dato, que este conjunto de lluvias de aquí de abril, ha habido unas lluvias muy seguidas durante unos días y mi suelo ha estado en saturación, porque no aparece una descarga rápida, sino que se mantiene durante unos días en este estado hasta que ya comienza a descargar. Esto, pues bueno, una cosa es que puede hacer algo, no puede hacer nada, no tenga capacidad de actuación, pero por lo menos pues estoy alerta de saber que mis raíces seguramente hayan sufrido un periodo de asfixia radicular severo.
A partir de aquí vamos a ver el tema este del ajuste de la dosis de riego. Os he puesto el típico pico que veíamos anteriormente en la curva de retención de agua, de un pico de una hidratación del suelo que se ha superado la capacidad de campo y que se ve el drenaje. Aquí, una vez más, el software, pues por lo que sea, posteriormente se han ido los datos para arriba y me está diciendo que la capacidad de campo es un 34%, pero si os fijáis, pues hay una subida rápida y una descarga y automáticamente, más o menos, mi capacidad de campo yo diría que está por aquí, ¿no? En el momento en el que la pendiente de secado cambia su punto de inflexión, cambia la pendiente, hay un punto de inflexión. Este mismo ejemplo, para identificar capacidad de campo, pues en este caso, por ejemplo, vemos que el software ha detectado bastante bien la capacidad de campo de este suelo, me marca la línea aquí con este pico de drenaje que no se ve muy bien con el zoom, pero hace una bajada más grande al principio y luego se suaviza. Después de este pico el agua llega abajo a los 60 centímetros, en este caso, sin embargo, es claro, una vez más, en este punto en torno al 36%, que sería otra vez el cambio en la pendiente de secado, yo me inclinaría a pensar que mi capacidad de campo está por aquí y sin embargo el software me está diciendo que es un 52%, ¿no? Hay que tener cuidado con estas cosas y tratar de ajustarlo. Por el último ejemplo que os he puesto de estos de capacidad de campo, se ve muy claro, esto es un suelo, una vez más con un aquacheck a 60 centímetros de profundidad, donde se están dando unos pulsos de riego, creo que es una vez cada 2 días, y se ve perfectamente cómo se genera un pico de drenaje, una vez más el software está diciendo una capacidad de campo por encima, la tendría por aquí claramente, se está generando un pico de drenaje, un drenaje, un agua, acordaros de lo del principio, un agua gravitacional que se me va para abajo, automáticamente baja al siguiente nivel y ya el drenaje es mucho menor, no se ve tanto pico hasta que prácticamente no hay, se quedaría hasta este nivel, ¿no? Con este pulso de riego no habría llegado hasta abajo, pero se ve las etapas de cómo va bajando el agua y cómo se va provocando drenaje en los distintos horizontes. Una vez que entendemos este tema de los drenajes, pues aparece una de las funcionalidades que os comentaba de determinar el bulbo húmedo que yo estoy generando con cada uno de mis pulsos de riego. Os he puesto 2 ejemplos con 2 manejos diferenciales en el que os está dando un pulso de riego en cada día. En este caso, pues el bulbo húmedo que estoy generando con cada riego, como veis, llega claramente hasta los 60 centímetros e incluso estoy provocando un pequeño drenaje en la forma más baja, o sea, estoy llegando con el agua más abajo de esto. Sin embargo, en este segundo caso, en la dotación hídrica, el tiempo de riego, el volumen que estoy aplicando cada vez que aplico un riego, es más pequeña. Se produce un drenaje a 20 centímetros, baja 30, baja 40 y a partir de 40 ya no baja más. Por tanto, estaría llegando con mi bulbo húmedo a la zona activa de absorción de las raíces sin provocar un drenaje inferior. ¿Qué es lo ideal? Pues claro, esto depende de cada una de las circunstancias. Los sensores simplemente nos dicen qué es lo que está pasando. Puede haber casos en los que, como ya comentaba, esté aplicando o esté utilizando fertirrigación, tenga un suelo salino, tenga unas condiciones de salinidad altas en mi suelo y me obligue a aplicar una pequeña fracción de lavado en cada pulso de riego, pues para eliminar sale o para mantener una concentración, una conductividad eléctrica que no sea limitante, o bien para lavar sales que se me pueden acumular, pues como el cloro y el sodio que están presentes en los fertilizantes. En este caso, pues parece que no hacía falta y se ha decidido optar por ahorrar agua, no perder, que no se le exhibe hacia las capas profundas y establecer un bulbo húmedo en las partes superiores buscando una mayor eficiencia en el uso del agua. Otra opción a la hora de evaluar el bulbo húmedo, porque el agua sabéis que no solo, o sea, que tiene que se mueve en el suelo de forma vertical hacia abajo, que es lo que estábamos viendo hasta ahora, pero que en función de la textura del suelo también se hace más o menos ancho, o sea, que se mueve en componente horizontal, ¿no? En este caso vemos una configuración de sensores conforme a la cual se ha colocado un sensor justo a 25 centímetros por debajo del gotero, representando la zona de absorción activa, un sensor 50 centímetros por debajo del gotero, donde estaríamos evaluando el drenaje, y este otro sensor a la misma profundidad que aparece lo que está colocado entre medio de la línea de cultivo, entre medio, o sea, lo que sería en el pasillo, en la calle de un cultivo frutal, ¿no? Creo que está a medio metro, que son pasillos de 1 metro, y que estaría a medio metro. De esta forma, lo que evaluamos es cuánto de ancho se hace
de mi bulbo húmedo. Es decir, cada vez que yo doy un pulso de riego, como veis aquí estoy aplicando, en este caso este cliente tiene un contador también y le marca los riegos que da cada día, el volumen de agua que está aplicando, lo fracciona en 2 pulsos de riego. Con estos 2 pulsos de riego está llegando claramente a provocar un drenaje abajo, ¿no? Tiene estos picos de descarga grandes, pero también está llegando a hidratar esta parte que está a 50 centímetros. De esta manera puede saber hasta dónde está llegando con su bulbo húmedo. Y si veis el efecto, aquí hay un punto de inflexión, un cambio en el manejo del sistema de riego, se baja la dotación que se da cada día de riego y en este momento, con la nueva dotación, se ve que el agua llega de forma muchísimo menos pronunciada al sensor que está colocado horizontalmente. O sea, se ve incluso menos drenaje abajo, pero también estamos llegando menos. Es decir, podemos afirmar que hemos disminuido el tamaño del bulbo húmedo, disminuyendo la dotación de agua en cada pulso de riego. Hay una cosa que os quería comentar también antes de pasar a la siguiente diapositiva. Si os fijáis, este cliente tiene bastante bien entrenado su sistemita hasta el punto de que en vez de utilizar las ecuaciones de Saston que nosotros ofrecemos con el software, metiendo la textura para que el sistema le asigne una capacidad de campo y un punto de marchitez permanente, lo que ha hecho es decirle no calcular capacidad de campo y un punto de marchitez e introducir manualmente los valores que experimentalmente ha ido viendo en el caso de los sensores. Y fijaros que no tiene nada que ver cómo las líneas están perfectamente cuadradas por encima cada horizonte con su capacidad de campo, porque el suelo no es homogéneo, cada punto de medida, y están perfectamente cuadradas las líneas con lo que correspondería con los picos de drenaje y el punto de marchitez permanente. Si tenemos todo esto bien calibrado, pues todos estos datos, esto es el mismo ejemplo que el anterior, pero ofreciendo el valor de agua útil en vez de estructura de suelo. De un simple vistazo, estando bien calibrado, pues podemos ver la dinámica diaria de cómo se mueve el agua en el cultivo, integrado todo en un mismo dato, cómo se ve estos pequeños picos de drenaje, podemos cuantificar el drenaje que estamos generando y hasta dónde permitimos secar nuestro suelo, ¿no? Y el efecto que tiene esto sobre el cultivo. Bueno, esta otra parte realmente está todo en relación con lo que os venía contando. El ajuste de se puede controlar el drenaje y la fracción de lavado a través de estos sensores. Aquí vemos un ejemplo donde este cliente está regando, está dando un pulso de riego a mediodía, un poquito más tarde de las 12 y 2 pulsos por la noche, ¿no? Ya os adelanto que lo vamos a ver anteriormente, que en el periodo diurno y en las zonas de absorción activa, 20-30 centímetros, se ve claramente como hay un mayor secado, correspondería con la absorción del cultivo, frente a las zonas nocturnas que está más plana la curva, ¿no? Vemos que está plano, plano y que aparece una curva, plano, plano y aparece una curva. Esto lo adelanto porque es lo que vamos a ver posteriormente. Pero vamos, lo que quería enseñaros de esta diapositiva es que con el riego de mediodía el bulbo húmedo llega hasta los 40 centímetros, pero no provoca drenaje. Con el primero de la noche, que repone la humedad del suelo, tampoco. Y es con el último riego de la noche, el previo a la mañana, el que está aprovechando para aplicar esta fracción de lavado, para lavar estas sales, y es el que se le marca aquí en 60 centímetros. Si esto está bien o mal, pues bueno, esto ya es dependiendo de cada caso, ¿no? Yo a priori me inclinaría a pensar que es preferible generar estos periodos de saturación, que al final estamos limitando el oxígeno de nuestras plantas en las zonas coincidentes con la mayor transpiración, en las zonas centrales del día, porque nuestra planta va a ser capaz de utilizar ese agua rápidamente, no se va a perder tanto y va a tener agua más fácilmente disponible, pero bueno, luego también es cierto que muchas veces el agua es más barata por la noche, no hay disponibilidad todo el día y en este caso pues se está aprovechando, ya digo, para hacer el riego, para aplicar la fracción de lavado durante la noche. Aquí vemos, pues bueno, es que realmente es el mismo ejemplo que he aprovechado antes para enseñaros las distintas formas de bulbo húmedo que se pueden generar con los riegos. En este caso, pues es un cliente que está aplicando una fracción de lavado continua para eliminar sales, mientras que en este otro, pues no se está perdiendo nada de agua, pero a cambio, pues puede haber una acumulación o no de sales. Ya digo, depende de cada situación.
Este ejemplo que os he puesto aquí no está dentro del entorno de suelo, pero creo que no me voy a extender demasiado tampoco en explicarlo, pero sí que me gustaría por lo menos mostraroslo así un poco por encima, y es los datos que ofrece el sensor, el TEROS 12, que os he comentado anteriormente, que ofrece una lectura de conductividad eléctrica, además de la lectura de tanto por ciento de agua y de temperatura, y pues es bastante útil si lo que buscamos es implantar un sistema para manejar esta fracción de lavado en base a la conductividad eléctrica como factor limitante, ¿no? Aquí vemos en la gráfica, lo vemos en rojo la línea del sensor que está puesto justo a 25 centímetros por debajo del gotero. En amarillo veríamos esta que os he dicho que estaba en medio del pasillo, en azul la de profundidad y en verde vemos cómo se mantiene la conductividad eléctrica. En este caso se está aplicando fertirrigación con cada riego, por eso en cada pulso de riego sube la conductividad eléctrica, pero como vemos en el momento en el que se empieza a regar en junio, provocando drenajes continuos, mantenemos la conductividad eléctrica en torno a 1,2 milisiemens por centímetro cuadrado. Se van aumentando las reservas del suelo porque voy aplicando un riego todo el rato por encima de las necesidades de la transpiración de mi cultivo, pero en el momento en el que se limitan estos riegos de lavado, se producen menos drenajes, vemos cómo la conductividad eléctrica empieza a ascender. Si esto es un valor deseable o no, pues ya depende, hay cultivos más halófitos, menos, más tolerantes, menos, y cada cual tiene su situación particular. Pero bueno, con estos valores pues me permite monitorear y evaluar cómo es la conductividad eléctrica de esta zona de raíces activas, de la rizosfera, ¿no? Vale. Aquí vamos a ver ya el tema de la dinámica diaria de absorción, lo que os comentaba, lo que os introducía un poco en el ejemplo anterior. Vemos pues un caso, en este caso creo que son dos TEROS 10, uno colocado a 20 centímetros y otro a 60. No tengo muy claro, depende del cultivo y del manejo, cuál sería la zona más activa. Podemos entender que un poco en las dos. Y aquí vemos pues cómo se está dando un riego cada 2 días y se ve claramente esta forma que os decía, ¿no? Se da el riego, aparece un periodo en el que se seca, correspondiente a la absorción que las raíces estarían haciendo en el periodo de transpiración activa, llega la noche, se aplana la curva y volvemos otra vez al siguiente periodo con radiación y temperatura para aquella transpiración, vuelve a haber una bajada, volvemos a tener otra vez una zona plana, pero el tercer día la bajada, aquí es que no se ve muy bien con el zoom porque he hecho una captura de pantalla, pero digamos que la descarga, el secado es menos pronunciado. Esto lo que me está indicando es claramente pues, que el nivel de presión con el que está retenido el agua en mi suelo es excesivo y mi planta está limitando su absorción. Digamos que en este momento estoy sometiendo a mi planta a un estrés hídrico. Otra cosa es que me interese, que no me interese, cómo distribuyo mi agua, pero si yo idealmente quisiera mantener a mi planta totalmente hidratada, pues aquí este riego habría que haberlo adelantado al segundo día, porque el tercero, como digo, hay menos pendiente de secado, ¿no? Aquí veis de hecho que se han hecho en 2 días y aquí se ve como el primer día se seca, plano, se vuelve a secar y se vuelve a quedar plano y otra vez se da el siguiente pulso de riego. Aquí vamos a ver este mismo ejemplo de una dinámica de lo que es el estudio de la dinámica diaria de absorción de mi cultivo, pero en este caso pues se trata de un sistema en el que se están dando 2 riegos al día, ¿no? Si lo vemos aquí, pues se da es que no se ve en la escala, pero bueno, se daría un riego, esto correspondería al atardecer, a la noche, donde se hidrata en el suelo. Por la noche esto se mantiene relativamente plano, no hay absorción radicular, si acaso algo de difusión por capilaridad entre las zonas del suelo, por eso baja un poquitín, y a primera hora de la mañana ya se da un primer riego y aquí se ve claramente la absorción diaria de mi cultivo, ¿no? Baja hasta aquí, se acabaría el día, vuelve a haber otro riego, se vuelve a quedar plano en la noche y volvemos a dar otro riego. Vemos que la pendiente es bastante estable, que estamos haciendo un manejo del cultivo bastante estable, pero este día, por lo que sea, que es lo que decía antes del tema de la detección de fallos, pese a que mi contador, que estos valores en verde son los valores de volumen de agua aplicado, pese a que el contador ha detectado marca que se ha aplicado agua, por lo que sea, se ha obstruido los goteros, no ha llegado agua a esa línea y mi suelo no ha recibido agua. ¿Qué vemos aquí? Pues que el primer día
no pasa nada, mi cultivo está absorbiendo perfectamente, llega la noche, pero el segundo día ya, fijaros que la absorción, la bajada, lo que se seca mi cultivo, es muchísimo menos pronunciado que el día anterior. Por tanto, pues bueno, este día hemos perdido bastante eficiencia de trabajo de nuestro cultivo, ¿no? Se ha limitado, digamos, se habrán cerrado estomas seguramente y se ha limitado esta transpiración. Automáticamente se arregla y rápidamente volvemos a una dinámica de absorción habitual. Un último ejemplo, en este caso, que lo que os quería mostrar es un poco el efecto de las lluvias sobre esto. Estamos otra vez en un sistema, en este caso con un aquacheck a 60 centímetros, un manejo de un cultivo en el que se están dando un riego a finalizar más o menos el día, otro riego a mitad de la noche y un riego a eso de las 10 de la mañana, ¿no? Vemos claramente, o sea, esto se aprecia una vez que cogéis un poco que entrenáis un poco el ojo, esto se ve muy rápido, se ve claramente un periodo plano de la curva, otro periodo plano durante la noche y un periodo de absorción coincidente con las horas diarias de transpiración del cultivo, ¿no? Vemos cómo este patrón se repite, zona plana, bajada, zona plana, bajada. ¿Y qué pasa aquí? Este día tenemos una lluvia. Tenemos una lluvia, se sigue regando normal y este día, el día que está lloviendo, mi dinámica de absorción, o sea, lo que es el secado del cultivo, es mucho menor. Veíamos que tenemos aquí una bajada y este día no hay apenas bajada. Esto puede deberse a dos cosas, ¿no? Una, hay un aporte de agua y entonces a pesar de estar absorbiendo las raíces, pues se repone y entonces no se marca tanto. Y dos, que seguramente lo que haya pasado un día de lluvia, hay menos radiación, hay menos temperatura, por tanto la transpiración es mucho más pequeña y el secado va a ser mucho menor. Pero lo importante aquí es que a partir de este día de lluvia se toma la decisión de eliminar el riego del día siguiente. Y dices, ¿esto está bien hecho o esto está mal hecho? Pues si seguimos aquí con los riegos, mantenemos un suelo bastante hidratado, llegamos al día siguiente en el que no se ha regado y vemos que en torno a las 12 de la mañana, en las horas centrales, otra vez hay una curva bastante pronunciada, más o menos equivalente a la anterior, de absorción. Por tanto, pues más o menos se puede decir que ha sido suficiente el agua que hemos recibido de lluvia durante este día, que si veis ha llegado hasta abajo, se marca en las zonas más bajas, o si no ha llegado, ha sido el riego aplicado durante el mismo día de lluvia el que ha conseguido bajar hasta abajo. Y bueno, hemos mantenido el suelo con unas condiciones de humedad, hemos ahorrado el riego de este día y ha sido suficiente para mantener una absorción buena de mi cultivo. Como os decía, es importante evaluar, claro, no nos podemos fiar a ciegas de si mi cultivo está absorbiendo bien o mal agua en función de la humedad del suelo, ¿no? Hay otros parámetros que influyen, que en concreto pues son las condiciones atmosféricas que hace que transpire más o menos mi cultivo. Entonces, estos mismos datos que veíamos en el entorno del suelo, lo podemos hacer a modo de comprobación, podemos ir a la parte de consultas avanzadas y presentarlos junto con datos climáticos, pues para ver si efectivamente en las zonas con más secado, que a priori sería más absorción del cultivo, es así y se corresponde con una mayor demanda transpirativa o no. En este caso os he presentado un periodo de un mes un poco largo, donde en amarillo tendríamos un único dato integrado de agua útil presente en el suelo de mi cultivo. El zoom es un poco grande y no se ven tan marcadas las pendientes, pero bueno, sí que se aprecia claramente aquí una zona con una pendiente grande de secado, una zona un poquito más plana y otra zona con un pendiente, ¿no? Y lo que os he sacado pues es un valor de DPV diario que me valdría el DPV, la radiación o incluso la transpiración calculada con la transpiración que se calcula en el cultivo, algún parámetro climático que sea proporcional a la transpiración que haya, ¿no? Vale, a mí me gusta trabajar con el DPV, si pintásemos la radiación seguramente que sería parecido, aunque no tendríamos el efecto de la humedad. Lo importante es que en esta zona que hay más secado, claramente se ve como ha habido unos DPVs mayores durante el día y por tanto podemos achacar esta mayor demanda, esta mayor absorción del cultivo a unas condiciones atmosféricas con más demanda de transpiración, un periodo en el que la curva del suelo ha estado más plana, que se corresponde a días un poquito más húmedos, menos temperatura, menos radiación, y una segunda zona más grande con mayor pendiente, donde otra vez hemos tenido DPVs más altos, ¿no? Esto me sirve como en el caso anterior, en el caso de ver una anomalía, puedo ir a consultar esto y decir, joder, este día he tenido menos absorción, he tenido más por las condiciones atmosféricas. Aquí os he puesto un zoom, a ver si se veía un poquito más grande, como pues para ver esta zona que hay más pendiente, DPVs más altos, una zona más plana con DPVs más bajos y otra vez comienza a haber un secado, si veis con forma de escalón, y el escalón claramente es coincidente con los periodos donde hay transpiración, ¿no? Donde tenemos DPVs altos que son los periodos centrales del día.
Vale, y terminando ya, por último, pues bueno, otra de las cosas interesantes que creemos que tiene esta tecnología es poder pues, observar más allá de los datos absolutos, que como veis, pues hay que tener los sistemas bastante bien calibrados, observar un poco las tendencias generales. Aquí os presento la dinámica típica de agua en el suelo de un cultivo de secano, creo que es una viña, si no recuerdo mal, pues donde bueno, se ve como claramente partimos de un suelo bastante hidratado de otoño, vemos como las lluvias de invierno infiltran y mantienen un reservorio de agua muy grande, cómo se va secando a medida que el cultivo y el suelo empiezan a evapotranspirar, cómo estas lluvias, o bien un riego de apoyo podría ser, pero parecen lluvias, por esto que se ve aquí en la época de floración, pues han venido bien y nos han permitido mantener un porcentaje un poquito más elevado de agua en mi suelo, y cómo durante el verano pues hay un estrés hídrico bastante grande, donde prácticamente ya apenas se agota el agua del suelo y hay muy poca absorción, ¿no? Y hasta que llegan las lluvias de otoño y otra vez el suelo se vuelve a hidratar. Esto, pues bueno, claro, a nivel de secano no hay capacidad de actuación y por tanto no me sirve para tomar decisiones, pero sí que es cierto que, bueno, siempre hay cosas que hacer, ¿no? Si hay gente que tenéis cubiertas vegetales en los cultivos, pues estudiando esta dinámica diaria de absorción puede ser un criterio para decidir cuándo segar la cubierta, si vemos que está ya compitiendo excesivamente con nuestro cultivo o no, y si tenemos históricos de datos de varios años y esto lo contrastamos con valores de producción, de calidad o lo que sea, pues bueno, podemos empezar a obtener correlaciones para tratar de explicar causalidades entre el estrés hídrico o el agua que hay en nuestros cultivos y los resultados que obtenemos con la cosecha. Aquí os muestro la tendencia general de una campaña, en este caso en un sistema de regadío, porque esto ya depende del manejo que hace cada uno. Aquí veis como pues bueno, el cultivo, perdón, el suelo tiene unas lluvias de invierno que lo han mantenido, pero en el momento en el que se empieza a comenzar los riegos, los cursos de riego, a mediados de marzo se ve como continuamente se está aplicando más agua que la que el cultivo es capaz de transpirar. Otra cosa es cuándo se está aportando ese agua, si se está aportando en el momento óptimo o no, pero en líneas generales vemos que estamos aportando más agua que la que el cultivo transpira y vemos una tendencia ascendente de la cantidad de agua que hay presente en el suelo hasta este punto de inflexión que estaría en torno a agosto, cuando se decide acortar o, perdón, limitar o restringir la dotación de agua que se va aplicando y se va permitiendo progresivamente secar al suelo hasta final de campaña en otoño, que llegan las lluvias otra vez y se vuelve a hidratar. Esto sería el mismo, creo que es el mismo caso que después anteriormente, centralizado en agua útil, esto para los distintos niveles para el dato crudo de los sensores volumétricos. Aquí vemos lo mismo, ¿no? Como en marzo se empieza a regar y la tendencia es ascendente, se va aumentando, sobre todo, fijaros, en las capas inferiores, se va aumentando el almacenamiento de agua que hay en el suelo, hasta que en este momento pues cambia un poco la cosa y empieza a bajar y se vuelve a secar. Aquí vemos las tendencias que se generan con el manejo del riego también, ya no a nivel macro en una estación, sino bueno, cómo influye los cambios de estrategias de manejo en hacia dónde estamos yendo. Aquí se ha manejado un cultivo con varios riegos al día durante septiembre. En este momento pues hay un cambio en la estrategia. A lo largo de septiembre esta dotación estaba siendo superior a lo que el cultivo consumía y teníamos una cierta tendencia, si no ascendente, por lo menos de mantener, y lo que sí que se ve claramente es que cuando decidimos bajar los riegos a un solo riego diario, poco a poco estamos aplicando menos agua al agricultivo y poco a poco vamos permitiendo agotar el suelo. Esto pues tiene sentido porque al final normalmente para la mayoría de cultivos, si no es un olivo o algo así, coincide con final de campaña y bueno, no necesitamos tener reservorios muy grandes en el suelo. Fijaros también que aquí se pueden ver pues todas las cosas que hemos explicado anteriormente, ¿no? Si los pulsos de riego llegan abajo, hasta dónde estamos llegando con el volumen hídrico, si las curvas de esto tendríamos que hacer un poquito más de zoom, pero cómo está siendo la absorción en cada una de las partes, etcétera, etcétera. Una última diapositiva de control de estrés hídrico, me ha parecido que estaba muy bonita también. Esto es un manejo de un cultivo, por supuesto, con regadío, pero aquí se puede ver claramente por los manejos diferenciados en función de cada etapa fenológica del cultivo, ¿no? No recuerdo ahora mismo de dónde son estos datos, pero bueno, se ve claramente como dando los pulsos de riego permite un nivel de agotamiento mucho más pequeño en esta época de abril, seguramente será floración, algo parecido. Una vez que ha pasado esto, permite que haya un agotamiento mayor, puede ser que en esta etapa sea un borde de hueso, sea algo que no sea tan importante o que se pueda aplicar un estrés hídrico sin tener grandes pérdidas productivas, que sería un riego deficitario, y a partir de aquí se vuelve a cambiar la estrategia y bueno, se manejan distintos niveles de estrés hídrico en función del periodo en el que estamos.
Y para terminar ya, que se me ha alargado un poquito la presentación, pues bueno, quería presentaros unos ejemplos así un poco que se vea integrada toda la información que os he transmitido en torno a las estrategias de manejo y la toma de decisiones, ¿no? Para ver si es correcto, si no es correcto, bueno, lo que se ve con los datos, a partir de ahí ya digo que luego la situación de cada uno pues es personal y atiende a sus particularidades. En este caso tenemos un cultivo en el que estábamos aplicando también pues, un riego de madrugada y un riego por la tarde, ¿no? Claramente ya se ve cómo, aquí fijaros en 30 centímetros, una zona activa de absorción del cultivo, como durante la tarde está muy planita, no hay prácticamente consumo, este riego de madrugada llega prácticamente hasta abajo, o sea, estamos provocando un poquito de drenaje, a primera hora del día todavía la temperatura está baja y no hay mucha radiación y no hay excesivo consumo, y son en las horas centrales del día donde aparece un mayor consumo por parte de la planta, ¿no? Se vuelve a dar un riego a las 4 de la tarde cuando todavía hay un poquito de transpiración y volvemos a lo mismo. ¿Por qué os he puesto este ejemplo? Porque este día hay una lluvia y como se registra esta lluvia, se decide realizar un cambio de manejo, se toma una decisión, una estrategia, ¿no? ¿Y esto está bien hecho o está mal hecho? Pues bueno, lo que se puede ver aquí es que después de esta lluvia, este día hay un poquito menos de consumo, igual puede ser coincidente otra vez con que las condiciones sean menos transpirativas, pero el tema es que se decide dejar de regar durante 3 días después, ¿no? El primer día que se ha aplicado esta lluvia todavía hay buen consumo, seguimos en la noche, el segundo día tenemos una zona, o sea, volvemos a ver la absorción diaria de este cultivo, y el tercer día se aplica el riego por la mañana, o sea que quizás se podría haber adelantado un poco este riego, pero el agua de lluvia ha sido suficiente para poder ahorrarnos 1 o 2 riegos y no se ha limitado excesivamente el agua del cultivo. Si bien es cierto que hemos llegado en un momento de un poquito más de estrés y de hecho si os fijáis este riego que habitualmente provocaba drenaje, en este caso no lo ha hecho porque estábamos en un nivel un poquito más bajo. ¿Vale? Un segundo ejemplo donde también se ve pues, un manejo de riego donde se dan unos pulsos, se da un riego a las 4 de la mañana, otro a las 10 y otro por la tarde, ¿no? Otra vez ya tenéis que tener el ojo muy entrenado, se ve la pendiente diurna de descarga de absorción, mientras que por la noche está mucho más plano. Esto se va sucediendo así a lo largo de los días. Si es ¿por qué os he puesto yo este ejemplo? Pues porque, bueno, ya luego esto es lo de siempre. Si cada cual tiene su situación y muchas veces hay que regar por la noche por tema de que es más barato el agua, de que es más barato la energía o simplemente porque hay disponibilidad. Pero realmente, bajo mi punto de vista, si os fijáis, esta curva que empieza a ser muy pronunciada hace un cambio de inflexión, hace un cambio de pendiente, se me ha ido, durante las horas centrales del día, durante todavía cuando debería de ser máxima la absorción. Por tanto, podríamos decir que este riego se está dando un poquito tarde. Este riego, igual si lo adelantásemos un poco antes, podríamos aprovechar un poquito más el trabajo de la planta en ese día. Y por otro lado está el tema de los riegos nocturnos, ¿no? De hidratar durante la noche. Al final, se hace muy habitualmente, pero estamos aplicando agua en un momento, estamos reponiendo el agua del suelo en un momento en el que la planta no lo está utilizando, con el riesgo de saturación que eso implica, y además, pues bueno, depende del cultivo, esto puede tener una serie de implicaciones. Por ejemplo, en hidroponía es muy común trabajar dejando secar más o menos el cultivo por la noche, porque está muy asociado a lo que se permite secar durante la noche el suelo a generar más o menos estrés y generarle a la planta una tendencia más vegetativa o más generativa. Esto ya son, digo, estrategias de riego y particularidades de cada cultivo. En este caso, creo que está justificado el tema este de regar por la noche, sí que es lo que os quería decir y se me ha olvidado, porque es un cultivo de cereza en época, en mayo, justo prácticamente antes de cosechar, y creo que lo que se estaba buscando en este caso pues era mantener una estabilidad de agua lo más estable posible, el contenido de agua en el suelo, para pues, limitar o impedir que se produzcan problemas de cracking y de rajado y estas cosas.
Creo que es el último ejemplo este ya que tengo. Volvemos a ver lo que una estrategia, un cambio de estrategia de manejo y cómo posteriormente se corrige, ¿no? Esto aquí en este cultivo se venían dando un pulso de riego a primera hora de la mañana y otro en las horas centrales del día, su curva de secado, de absorción diaria cada día, como se ve claramente, ¿no? El secado plano, se estaba aplicando una cantidad de riego de casi 10 milímetros son los pulsos que registra el contador. Hasta este día todo era bastante estable, funcionaba bien y el 16 de agosto se decide disminuir, por lo que sea, la dotación de agua que yo estoy aplicando en cada pulso de riego. Automáticamente vemos que el primer día pues el bulbo que se genera es muchísimo más pequeño y por tanto la absorción de mi cultivo también va a estar más limitada, pero es que al tercer día vemos como el agua que estamos aplicando es totalmente insuficiente y mi suelo ya se mantiene plano. Estamos en condiciones de estrés hídrico severo, se tarda un par de días en darse cuenta y bueno, pues se ve que la decisión no ha sido buena. Estamos todavía en agosto, en un periodo en el que mi cultivo necesita agua. Estábamos con esta nueva decisión, esta estrategia, estoy limitando el agua que tiene disponible mi cultivo para trabajar y vuelvo a aumentar la dotación y rápidamente mi suelo vuelve a responder y volvemos a entrar en pendientes de absorción más parecidas a lo que estábamos anteriormente, que es en teoría lo que no tiene limitaciones. Ay, perdón, pensaba que era el último y me quedaba uno. Aquí tenéis el típico gráfico con dientes de sierra, propio de un cultivo manejado con un riego diario, ¿no? Donde se agota durante el día, se seca y durante la noche está plano y otra vez se vuelve a dar a principio de día. Se va dando estos típicos dientes de sierra, se provoca un drenaje, fijaros, es que no se ve muy bien, pero se ve esa puntita ahí arriba y un cambio de inflexión. Esto es lo que me estaría provocando que el agua me baje a los 60 centímetros. En estos 60, fijaros, aquí sí que está bien ajustada la capacidad de campo, también estoy provocando drenaje, repasando conceptos. Y lo que os quería enseñar es el efecto que tiene este día de lluvia sobre mi estrategia de manejo de agua en el suelo, ¿no? Venía más o menos bastante parejo, venían unas condiciones muy homogéneas y muy estables, pero este día llovió un poquito y o bien porque aumentan las reservas de agua o bien porque hay menos transpiración, fijaros cómo me desplaza mis curvas un poquito para arriba. Esto implica que estoy trabajando con un nivel de estrés, con un mayor nivel de humedad porque no he cambiado la estrategia de riego o no he tenido en cuenta el efecto de estas lluvias sobre la estrategia de riego. A partir de aquí, esto ya no sé el caso concreto, puede ser que se haya terminado la campaña, puede ser que efectivamente se decida tener en cuenta esto que ha pasado para reducir la dotación de riego y inmediatamente se corta el riego. También podría ser, porque aquí se ven unas lluvias que en base a la previsión de que va a llover y pensando que fuera a llover, decimos, bueno, pues como nos ha subido anteriormente y aquí tenemos lluvias, vamos a cortar que no va a pasar nada. Bien, pues cortamos el riego, vemos como el primer día tenemos absorción, el segundo día ya es mucho más pequeña, y el segundo día se ha limitado y a partir de aquí tenemos un suelo totalmente plano. Estas lluvias no han infiltrado absolutamente nada y mi cultivo no está trabajando hasta este día que la lluvia sí que le entra y a partir de aquí volvemos a la típica dinámica de escalón conforme a la cual el cultivo va absorbiendo durante el día y por la noche se queda más plano. Como veis, el tema este de las lluvias pues es importante porque esta lluvia, que el pluviómetro me la ha registrado como una lluvia más pequeña, sí que ha tenido un efecto en mi suelo, mientras que estas otras lluvias del 7 de septiembre, por lo que sea, no han llegado a entrar. Vale, y esto ha sido todo. Creo que me he pasado un poquito de tiempo, pero bueno, espero no haberos sido demasiado pesado. Muchas gracias por vuestra atención. Y antes de pasar a la parte de preguntas o comentarios que me queréis hacer, sí que quería aprovechar pues, para comentaros que acabamos de entrar en un programa financiado por Bayer, conforme al cual esta solución tecnológica, CESES, con sus puntos de monitoreo, va a estar disponible dentro de un programa de puntos acumulados, como los del supermercado, que tienen los clientes de Bayer, para poder adquirir estaciones sin necesidad de gastar dinero, con esos puntos que acumulen por consumir productos, y que bueno, que si en el caso de que estuvierais interesados en hacer cualquier tipo de ampliación de presupuesto para montar o bien nuevas instalaciones o bien ampliación de los puntos que tenéis, pues que os dejo el contacto tanto de Carolina, que es la responsable comercial, su correo con su teléfono, como el mío, porque bueno, este webinar está dentro de una iniciativa con la que hemos comenzado el año desde CESENS,
que es pues, bueno, trabajar un poco más esta parte de formación con los usuarios finales para que podáis sacarle el máximo partido a las herramientas, y estamos ofreciendo pues, una serie de formaciones o de sesiones personalizadas para cada cliente con sus datos a nivel un poquito más concreto, con su situación particular, para poder hacer pues, una pequeña reunión donde consultemos dudas, hagamos un pequeño análisis de datos, y ya digo, para los que estéis interesados, pues yo me iré poniendo en contacto con cada uno de vosotros, pero bueno, si me queréis escribir, tenéis ahí mi contacto y mi teléfono. También deciros que, bueno, que si en el caso de que estuvierais interesados en realizar nuevas instalaciones, desde el departamento agronómico ofrecemos un servicio de diseño en el cual evaluamos, pues en función de los datos que nos proporcionéis de la parcela, pues cuántos puntos sería ideal en base a la homogeneidad de esa finca, y un poco en función de vuestras necesidades también qué tipo de sensores consideramos más adecuados en cada caso. Y nada, dicho esto, pues os dejo ya, no sé cómo vamos de hora, cuando me he extendido. Somos bastante, pues esta hora y media, pero bueno, vamos a dejar 5 o 10 minutitos por si alguien quiere preguntar algo. Muchas gracias. Bueno, me podéis hacer las preguntas a través del chat, igual más fácil, porque si no nos vamos a poder hablar todos. Vale. Aquí me dicen que lo subamos al canal de YouTube, sí, me imagino que, los responsables de comunicación lo publicarán bien en la web o donde sea. Se escucha perfectamente, tenéis que tener activado el audio. Al entrar al Zoom no pone que lo actives, no es problema de Cessens. No, estos son comentarios anteriores. Pregunta Quique González, que en viñedo, ¿qué capacidad de campo sería correcta? Un 32% y punto de marchitez un 20%. Me gustaría que me orientases para tenerlo correctamente en los datos de umbral de riego. Y que los puntos de capacidad de campo y de marchitez permanente no dependen en realidad del cultivo que tenemos, sino de nuestro suelo. Si bien es cierto que el suelo, que depende del cultivo, pues vamos a tener una tolerancia mayor o menor a niveles de agua retenida muy fuerte, realmente lo que nos define estos puntos son la estructura y la textura y la composición de tu suelo. Entonces, bueno, tendríamos que ver en ese caso determinado. Para un suelo franco-arenoso, pues te remito a las tablas que hemos pasado como valor general, pero pues bueno, como explicaba, la idea es que a través de los datos que nos ofrecen los sensores, de estas curvas de secado, podamos ser capaces de identificar esta capacidad de campo y este punto de marchitez permanente de forma particular para nuestro suelo, y vayamos calibrando los sistemas. Punto de marchitez permanente realmente es un sensor, es un punto al que nunca deberíamos de llegar, ¿no? Y el punto de marchitez permanente, pues bueno, se considera cuando la planta ya no va a ser capaz de reponerse. A mí me gusta más pensar un punto de marchitez temporal o el punto de tensión de humedad del suelo en el cual la planta ya está teniendo un factor limitante y no está trabajando todo lo que podría, no está trabajando en su máximo potencial. Enhorabuena, muchas gracias. Para un suelo francoarenoso, que lo que te he contestado, bien la clase. No entiendo por qué en cada sensor pone la capacidad de campo y el punto de marchitez. No es cada sensor, Natalia, el que lo pone, sino es en función del tipo de suelo, o sea, de la textura de suelo que tú cargas en Cessens, se asigna una capacidad de campo y un punto de marchitez estándar teórico solo en base a la textura a partir de las ecuaciones de Saxton. Esto, en teoría, es diferente para cada horizonte de suelo. Por eso dices que cada sensor puede tener unos puntos diferentes, porque el suelo no es exactamente igual los primeros 20 centímetros que los 40 que los 60. Si bien muchas veces pues, se hace una única analítica y se ponen los mismos valores para todos. Pero bueno, idealmente, si aspiramos a ajustar estos valores para tener bien calibrado mi sistema, deberíamos ser capaces de diferenciar el comportamiento del sensor en cada punto. Dice Edvam, ¿no sería más correcto establecer la capacidad de campo tras una saturación provocada por una lluvia fuerte y no con cada riego? El punto de marchitez permanente lo estableces con un porcentaje de capacidad de campo. Vale. Sí, o sea, tienes razón. Lo ideal es que cuando colocamos nuestros sensores en campo hagamos unos riegos donde llevemos el suelo a saturación y en base a esos hagamos los primeros ajustes y calibremos nuestro sistema, ¿no? Asegurarnos de que estamos saturando el suelo, hacerlo varias veces y a partir de ahí pues estudiar cómo es esa curva de descarga para poder definir los puntos.
El punto de marchitez permanente lo estableces como un porcentaje de capacidad de campo. Bueno, ya digo que el software lo que hace es establecerlo en base a las ecuaciones de Saxton. Realmente el punto de marchitez permanente, hay un convenio a nivel de bibliografía para establecerlo entre los 1500 kilopascales, pero ya digo que eso es una zona realmente de un estrés hídrico severo, que no es habitual, a no ser que sean cultivos de secano y ahí hay poco margen para trabajar, estar cerca de esos porcentajes, ¿no? Realmente lo que tenemos que ver si es, o a mí me parece más interesante ver si el agua está fácilmente, cómo de disponible está este agua, pero siempre vamos a estar en el rango de agua capilar. Esto del punto de marchitez permanente pues es útil, o sea, lo necesitamos para hacer el cálculo de agua total útil, ¿no? Porque ahí serían los milímetros, los litros que hay disponibles y para eso tenemos que saber, pues los cuantificamos hasta el punto de marchitez permanente. Pero más allá de ese valor, que bajo mi punto de vista como valor absoluto no tiene excesiva relevancia y lo que me importa es cómo va variando, pues tampoco es lo más relevante. Ok, entendido, muchas gracias. Vale. Vale, pues si no tenéis más preguntas, mira, aquí aparece una última en el chat. Perfecto, gracias. Observar tendencias. Vale, pues si no hay más preguntas, nada, son las 6:10, yo creo que has visto tiempo más que suficiente. Lo dicho, si queréis a nivel particular, podremos tener una sesión de un poquito menos de duración con los que estéis interesados para ver, pues bueno, vuestro caso concreto. No siempre los sensores funcionan todo lo bien que debieran, pero para ver si hay que hacerles un mantenimiento, si hay que arreglar algo, qué podemos sacar. Y a nosotros también nos es bastante útil porque, pues bueno, al final es una forma de tener un feedback con los usuarios finales para saber, pues, en qué cosas está siendo útil. Igual nos descubrís nuevas funcionalidades que nosotros no estamos teniendo en cuenta, qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas vamos bien. Y yo creo, en definitiva, que está bien que hagamos este tipo de sesiones y una comunicación más fluida para, pues eso, optimizando nuestros servicios y que al final os resulte útil, que es el objetivo de todo esto. ¿Vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos y estamos en contacto. Un saludo.